Hola, bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión, pues por fin hablaremos sobre cómo solucionar o acerca de la solución de ecuaciones diferenciales homogéneas con coeficientes constantes. Ah, caray, eso sí me interesa. En videos anteriores pues hemos estado trabajando con conceptos y ciertos resultados que nos iban a permitir entender la parte de la solución de ecuaciones diferenciales homogéneas. En este caso vamos a trabajar con un caso particular, que son las ecuaciones diferenciales homogéneas con coeficientes constantes. Si nosotros recordamos, una ecuación diferencial homogénea de enésimo orden pues tenía la siguiente estructura, ¿no? Era una ecuación que tenía una función que dependía de x por la variable, la enésima derivada de y, más otra función que igual dependía de x, acompañada por la enésima derivada menos 1 o la n menos unésima derivada de y, así hasta una a1 y' más a0 de x de y igualado a 0. No tenemos una ecuación homogénea. El término, la f de x en este caso es igual a 0, por lo tanto es una ecuación homogénea. Obviamente aquí también es dependiente de x, ¿no? Ya no se la puse. Generalmente nosotros tenemos una ecuación diferencial homogénea de enésimo orden con esta forma, ¿no? Entonces, para este caso vamos a comenzar estudiando las ecuaciones diferenciales homogéneas, pero con coeficientes constantes. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí an ya no va a ser una función que dependa de x, sino va a ser una constante. an menos 1, a1 y a0 serán funciones, no serán funciones que dependan de x, o se puede tomar con una función, si lo queremos ver así, como una función f de x, que al final de cuentas va a ser una constante, ¿no? Entonces tendremos el caso, por ejemplo, de 4y' más 3y' más 4y igual a 0, ¿no? Estas ya no son funciones de x, sino son constantes. Entonces para este caso particular nosotros vamos a analizar esta situación cuando estas funciones, es decir, lo pintamos nuevamente, aquí vamos a tener an y la derivada enésima más otra constante an menos 1 multiplicada por n menos unésima derivada, más así sucesivamente hasta a1 y' más a0 de y esto igualado a 0, ¿no? Donde ahí con i igual a 1, 2, así hasta n van a ser constantes, ¿no? Esa es la primera parte, o el caso que vamos a trabajar aquí, en donde estas funciones estas funciones en particular ya no son funciones, son constantes, ¿no? Ya les había puesto aquí un ejemplo. Aquí vamos a tener, por ejemplo, 5, 4, 2, menos 1, ya ahora van a ser constantes. Bueno, entonces, ¿cómo se trabaja? Nosotros vamos a empezar a trabajar este tipo de expresiones, ¿no? Estas son las ecuaciones diferenciales homogéneas con coeficientes
constantes, ¿no? Esta parte de aquí es una ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes. Todas las A1, A0, A1 hasta N son constantes. Bueno, entonces, ¿cómo se trabajan estas expresiones? Bueno, para eso nosotros tenemos que recordar que cuando nosotros observamos que la ecuación diferencial de primer orden, es decir, una ecuación diferencial, si nosotros recordamos una ecuación diferencial de primer orden, es decir, y' más a y igual a 0, donde aquí a es una constante, ¿no? Es igual a constante. Si nosotros recordamos esta expresión o esta ecuación diferencial, tiene como solución, su solución es y igual a C1 a la menos a x, ¿no? Si nosotros recordamos este tipo de ecuaciones diferenciales homogéneas, la de en particular esta de primer orden, pues es una ecuación de variable separable. Entonces, si nosotros hacemos ese método de integración, pues simplemente llegamos a que su solución de esta ecuación es de la forma una constante por la exponencial de menos a multiplicado por x. Entonces aquí es, y esta solución pues es todo en el intervalo desde menos infinito hasta infinito, ¿no? Todos los reales. Pues por lo tanto, entonces es natural preguntarse si existen soluciones exponenciales para la ecuación diferencial homogénea de orden superior, es decir, si para esta expresión que nosotros tenemos aquí vamos a tener ecuaciones, o las soluciones van a ser de este tipo. ¡Ay! ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Entonces aquí, pues aquí lo sorprendente es que todas las soluciones de estas ecuaciones de orden superior son funciones exponenciales o están construidas a partir de funciones exponenciales. Bueno, para eso pues vamos a analizar un caso particular, ¿no? Comenzamos con como tenemos que analizar este caso general, vamos a comenzar de la parte más sencilla para que se entienda, y a partir de ahí pues nosotros ya vamos a poder generalizar a esta expresión que nosotros tenemos aquí. Entonces, para entender esta parte de que si todas las funciones, si las soluciones son de la forma exponencial, entonces vamos a analizar comenzando con un caso más particular, ¿no? En el caso de una ecuación de segundo orden, ¿no? Entonces aquí la finalidad es ver si este tipo de las soluciones en general de esta ecuación, ¿no? Para entender esto, les digo, comenzamos con un caso particular, el caso de segundo orden, que nada más tendríamos hasta acá esta expresión, y a partir de que ya entendamos la parte de las soluciones de segundo orden, pues ya vamos a poder generalizar a un orden superior, ¿no? Entonces, para eso pues comenzamos con un caso particular, bueno, menos general, ¿no? Entonces vamos a analizar una ecuación de segundo orden. Bueno, entonces una ecuación de segundo orden con coeficientes constantes, pues yo la puedo ver como una constante multiplicada por y' más otra constante multiplicada por y' más otra constante multiplicada por y esto es igualado a 0, ¿no? Una ecuación de segundo orden
Vamos a ponerle aquí homogénea. Homogénea y con coeficientes constantes, ¿no? Es lo que dije, que vamos desde un principio vamos a trabajar con ecuaciones con coeficientes constantes. Bueno, entonces si nosotros intentamos encontrar una solución de la forma, es decir, proponemos que y sea e a la mx, ¿no? Es decir, de acuerdo al análisis de la solución de primer orden, encontramos que la solución era una ecuación de la forma exponencial, ¿no? Entonces ahora vamos a ver si las demás ecuaciones si las ecuaciones de orden superior contienen o se pueden expresar en términos de también las soluciones en forma de exponenciales. Entonces yo propongo que mi solución también sea de la forma e a la mx, ¿no? Entonces si yo propongo que mi solución sea y a la mx, entonces para sustituirla en esta ecuación, ¿qué es lo que yo necesito? Pues la primera derivada y la segunda derivada, ¿no? Entonces la primera derivada es la misma exponencial e a la mx multiplicado por la derivada de el argumento. La derivada del argumento con respecto a x pues es m, ¿no? Entonces necesito también la segunda derivada. M pues es una constante, me queda como la derivada de este término, ¿no? Pero ya la había calculado. Entonces si yo calculo, pues simplemente la segunda derivada es la misma función por la derivada del argumento. Entonces quedaría aquí m por m, quedaría m cuadrada e a la mx. Entonces realmente yo tengo que sustituir. Si es solución, yo propongo que esta sea solución, ¿no? Esta de aquí, propongo que esta sea la solución. Entonces yo tengo que sustituir acá, ¿no? Eso es, me queda que la segunda derivada, ¿cuánto vale? M cuadrada e a la mx más b. La primera derivada vale m e a la mx más c, y la función y o la solución y es e a la mx. Esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Porque es solución. Entonces, si yo hago las operaciones, pues simplemente ¿qué me queda? Observamos que aquí me quedan todos los términos. Aquí me quedan en todos los términos aparece la exponencial, ¿no? Por lo tanto yo la puedo factorizar como término común, e a la mx a m cuadrada más bm más c. Y esto es igual a 0. Ok. Dos números o dos factores son iguales a 0. Si yo tengo que a por b es igual a 0, entonces hay dos opciones: que a es igual a 0 o a es igual a 0, perdón, a es igual a 0, o el segundo término es el que es igual a 0, ¿no? Uno de los dos términos es igual a 0 o los dos. Entonces aquí, de las dos opciones, la exponencial nunca es igual a 0, ¿no? Nunca vamos a encontrar un valor de m ni de x en el cual la exponencial de esto sea igual a 0. Entonces, por lo tanto, aquí lo único que me queda que sea 0 es esto de aquí.
este término que tenemos acá. Por lo tanto, este segundo término es el que tiene que ser igual a 0, ¿no? Es decir, a m cuadrada más b m más c es igual a 0. Entonces, a esta ecuación que yo encontré aquí, a esta ecuación que nosotros tenemos aquí, se le llama la ecuación, bueno, dependiendo de la literatura, ¿no? En muchas ocasiones lo van a encontrar como una ecuación auxiliar. Ecuación auxiliar. También se le llama, es la ecuación asociada. Tiene ecuación característica asociada, ¿no? Bueno, también le llaman, aparte de la ecuación auxiliar, es la ecuación característica. Ecuación característica, otros llaman la ecuación característica asociada a la ecuación homogénea. Entonces, y es importante, ¿por qué? Porque depende de esta, depende de la solución de esta ecuación, nosotros vamos a poder escribir las soluciones de mi ecuación de segundo orden. Entonces ustedes observan la ecuación característica. Nosotros pasamos de una ecuación diferencial a resolver una ecuación algebraica, ¿no? Donde ahora nada más tenemos que encontrar el valor de estas m, ¿no? Que cumplan esta condición, es decir, tenemos que encontrar las raíces de esta ecuación. Bueno, entonces en este caso ¿cuáles son? Nosotros tenemos una ecuación cuadrática, ¿no? Una ecuación cuadrática. Entonces, ¿cuáles son las soluciones a esta? ¿Cuáles son las raíces a esta, o la solución a esta ecuación cuadrática? No lo sé, tú dime. Pues si nosotros recordamos, estas vienen dadas por la fórmula general, ¿no? Que es menos b más la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y la segunda solución a esta ecuación es menos b, la misma, solamente ahora que con el signo menos, ¿no? Menos b menos 4ac. Perdón, aquí faltó c, no lo escribí. Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Y esto es lo mismo, solamente cambia aquí el signo menos. No, dada una ecuación cuadrática, las soluciones vienen dadas por estas expresiones, ¿no? Entonces aquí habrá tres formas de la solución general correspondientes a los tres casos. ¿Cuáles son estos tres casos? De acuerdo a la forma de mi ecuación cuadrática, entonces puede haber tres casos. El primer caso es M1 y M2 son reales, es decir, son números reales
y distintos, ¿no? O las soluciones son reales y distintas. ¿Esto cuándo pasa? Pues cuando el discriminante, que es menos b menos 4ac, esto es mayor que 0, ¿no? Cuando el término de aquí es mayor que 0, vamos a tener dos soluciones, las cuales van a ser reales y distintas. El segundo caso, M1 y M2 son reales e iguales, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Vale, como nosotros ya hemos visto muchas veces en la parte de una ecuación, cuando nosotros resolvemos una ecuación cuadrática, la solución pues generalmente siempre es esta, ¿no? Menos b más menos, ya las dos soluciones vienen más menos, todo eso termina. Entonces podemos encontrar tres casos. El primero, en el que si esto es mayor que 0, las dos soluciones son reales y son distintas. Cuando son iguales, o si esta parte de aquí es igual a 0, entonces lo único que tengo es que M1 y M2 son reales e iguales si b cuadrada menos 4ac es igual a 0. Y un tercer caso, M1 y M2 son complejos, ¿no? Son números complejos. Obviamente, si son números complejos, si una solución, dado un número complejo es solución a una ecuación, su conjugado también tiene que serlo, ¿no? Entonces M1 y M2 son complejos y son complejos conjugados. ¿Qué quiere decir? Recuerden su conjugado. Si A es igual a un número M1 más M2 y su conjugado, su complejo conjugado, será M1 menos M2 en I, ¿no? La parte imaginaria. Eso quiere decir que sean complejos conjugados. Entonces aquí están los tres casos, ¿no? Los tres casos que nosotros tenemos o podemos tener ante esta ecuación característica. Que mis soluciones sean ambas soluciones sean reales y distintas. El otro, que M1 y M2 sean reales e iguales. Y el otro es que las soluciones sean complejas y conjugadas, ¿no? Entonces vamos a analizar cada uno de estos casos. ¿Cuál es la ecuación o cuál es la solución general dependiendo de cada caso? Bueno, hasta el momento vamos a hacer un recuento de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Para una ecuación de segundo orden, que es la forma más fácil de analizarlo, proponemos que esta solución, que la solución sea de la forma exponencial a un cierto valor multiplicado por x. ¿Por qué? Porque en la ecuación de primer orden esa era una solución, ¿no? Entonces, si esa es una solución a la ecuación de primer orden, pues podemos suponer que la segunda, para órdenes superiores, puede tener la misma estructura. Entonces proponemos que sea esta ecuación de la forma ya la mx una solución. Entonces sustituimos en la ecuación de segundo orden homogénea y encontramos que la condición para que
sea una solución es que es a por m cuadrada más bm más c sea igual a 0. Entonces, de esta parte de esta ecuación van a existir tres casos, ¿de acuerdo? Y depende mucho de los coeficientes a, b y c, ¿no? Muchas veces ya lo hemos visto. Entonces, dependiendo de los coeficientes a, b y c, puede ocurrir tres casos, que m1 y m2 sean reales y distintas, m1 y m2 sean reales e iguales, y m1 y m2 sean complejos conjugados. Bueno, aquí falta ponerle cuando ocurre esto, pues cuando b cuadrada menos 4ac es menor a 0, ¿no? Porque es complejo conjugado, porque sacamos una raíz cuadrada de un número negativo. En los números reales no existe un número que satisfaga esa condición, ¿no? Ok, entonces existen tres casos. Vamos a analizar cómo sería, de acuerdo a cada caso, la solución general a mi ecuación de segundo orden homogénea. Entonces, para eso vamos a analizar rápidamente el caso 1, ¿no? Lo ponemos aquí. El caso 1. ¿Cuál es el caso 1? M1 y M2 son reales y distintas, ¿no? Caso 1 es raíces reales y distintas. Raíces reales y distintas. Ok, si yo encontré que M1 y M2 son reales y distintas, por lo tanto mi solución va a ser una solución es encontramos más bien si una solución o ya las dos soluciones, nosotros encontramos que Y1, una solución es Y1 va a ser igual a E a la, bueno, propusimos que, vamos a ponerla aquí para que recordemos, propusimos que Y iba a ser de la forma, la solución iba a ser de la forma E a la mx, ¿no? Entonces, ya encontré las soluciones, son reales y distintas, por lo tanto la primera solución pues simplemente es E a la m1 de x, y la segunda solución es igual a E a la m2 de x. Dado que estas soluciones Y1 y Y2 son linealmente independientes, entonces mi solución general pues simplemente será una constante E a la m1 de x más otra constante E a la m2 de x, y esta sería la solución general a esta ecuación de segundo orden que yo tengo aquí. Recuerden, el problema era solucionar esta ecuación, ¿no? Ecuación de segundo orden. Entonces, si mis soluciones son distintas y reales, pues simplemente la solución queda como una constante E a la raíz multiplicada por x, ¿no? La raíz de la ecuación característica, la primera raíz, más otra constante, la exponencial de la segunda raíz multiplicada por x. ¿Por qué? Porque son distintas, ¿no? Obviamente son distintas, esta y esta ecuación, esta y esta solución son linealmente independientes, por lo tanto pues fácilmente, de acuerdo a los teoremas que nosotros ya vimos, forman un conjunto fundamental, y por lo tanto la solución
es la suma de estas dos soluciones, ¿no? Es una combinación lineal de esas dos soluciones. Entonces este caso es bastante sencillo, simplemente si son distintas, pues agarro las soluciones de mi ecuación característica y simplemente las pego aquí a la parte de la exponencial, ¿no? M1 y M2 son las soluciones a la ecuación característica, esta ecuación característica que nosotros tenemos aquí. Ok, bueno, entonces ese caso es bastante sencillo, ¿no? ¿Qué pasa cuando ahora nosotros tenemos M1 y M2 son reales e iguales? Caso 2. Caso 2. Raíces reales, aquí tenemos raíces reales y repetidas, ¿no? Porque son iguales. Entonces recuerden, aquí M1, si yo quisiera hacerlo como el caso anterior, Y1 sería igual a E a la M1 de X y Y2 sería igual a E a la M2 de X, pero M1 es igual a M2, ¿no? Entonces aquí nosotros realmente estas dos soluciones no son dos soluciones, simplemente es una, ¿no? Porque solamente tenemos una solución. Creo que es muy obvio que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No podemos ponerlo así porque como son iguales, estos términos sí son linealmente dependientes, por lo tanto necesitamos que para las soluciones Y1 y Y2 formen un conjunto fundamental, es decir, que sean linealmente independientes. En este caso no cumple porque M1 y M2 son iguales, por lo tanto de estas dos soluciones que tengo aquí, pues solamente tengo una solución, ¿no? Y1 e a la M1 de X, ¿no? ¿Por qué? Porque ya dijimos que son las raíces repetidas. Entonces aquí ¿qué hacemos? Pues yo me acuerdo que nosotros ya sabemos a partir, si yo conozco una solución, esta sí es una solución, si yo conozco una solución yo puedo encontrar otra solución con el método de reducción de orden, ¿no? Que lo vimos en el video anterior. Bueno, entonces para no hacerlo muy largo, esa parte ya lo vimos, encontramos que ¡activar turbo! Para la parte de el método de reducción de orden, nosotros teníamos que, vamos a hacerlo aquí. Si yo tenía, como si ustedes recuerdan, lo voy a poner con esta parte de rojo, ¿no? Para recordar cómo hacemos el método de reducción de orden, o qué es lo que nos implicaba el método de reducción de orden. Cuando yo tenía, nosotros vimos que si yo tenía una ecuación de este estilo, y' más una función que depende de x multiplicado por y' más q de x multiplicado por y multiplicado por y igual a 0, si y1 era una solución de esta ecuación, entonces y2 estaba dada por la solución que es linealmente independiente a esta solución y1, y2 estaba dada por la solución y1 por la integral de e a la menos p de x respecto a x entre la solución 1 elevado al cuadrado y esto respecto a x. Ajá. En la parte de reducción de orden nosotros vimos que si yo tenía una ecuación
una ecuación de segundo orden, la ecuación estándar, ya escrita en esta forma, y dada una solución, yo podía encontrar una solución linealmente independiente, una solución y2, que estaba dada por y1 multiplicada por la integral de todo esto, ¿no? Aquí p de x es el término que acompaña al y', pero cuando tenemos la ecuación de esta forma, es decir, que no tenemos ningún valor acompañado a la segunda derivada. ¿Ok? Entonces lo primero que tenemos que ponerlo es poner esta expresión en la ecuación estándar, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a ese análisis, pues entonces ya vamos a encontrar la segunda solución, ¿no? ¿Recuerdan cuál era mi ecuación? Mi ecuación que yo tenía, la ecuación a resolver era esta ecuación de segundo orden, ¿no? B'. Yo tengo que resolver esta ecuación. La ecuación que yo tengo es A B' más B multiplicado por Y' más C Y igual a 0. Ajá. Si yo quisiera aquí automáticamente encontrar la solución y1 y y2, no puedo. ¿Por qué? Porque yo la tengo que poner en la forma estándar, es decir, en donde no tenga ningún valor multiplicado. Bueno, el único valor que está multiplicado a y' es el 1. En este caso no pasa así, entonces pues simplemente yo tengo que dividir todo entre a, ¿no? Entonces esta expresión que yo la tengo aquí la puedo escribir como y' más b entre a y' más c entre a y' igualado a 0. Entonces ahora sí, esta expresión ya está de la forma de aquí, ¿no? Donde necesito el p de x, entonces el p de x es el que acompaña al término y', es decir, p de x va a ser esta parte de aquí, ¿no? Entonces, si yo tengo, acordándonos de eso, si yo tengo y1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale mi solución que yo encontré? Yo voy a encontrar una solución, ¿no? Vale e a la m1 de x, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, mi segunda solución y2 estará dada por la primera solución, que es e a la m1 de x, y multiplicado por, bueno, voy a poner acá abajo porque eso me va a estorbar, y2 va a ser la primera solución, que es e a la m1 de x multiplicado por la integral de ¿qué? E a la menos la función p de x, la que acompaña a la y', ¿vale? b entre a, b entre a. Esto es diferencial de x dividido entre la y1 elevado al cuadrado, es e a la m1x, y si es elevado al cuadrado, pues simplemente aquí tendría que poner el elevado al cuadrado, pues simplemente ya le pongo el 2 m1 de x, ¿no? Como este es elevado al cuadrado, cuando lo multiplicamos o le vamos al cuadrado, pues simplemente multiplicamos por un 2, ¿no? Aquí. Entonces esta es elevado al cuadrado y respecto a x. ¿Ok? Aquí pues simplemente y2 va a ser igual a e a la m1 de x, la integral de e a la menos b entre a. B y a son constantes, ¿no? Por lo tanto pueden salir de la integral y me queda
solamente me queda la integral del diferencial, que es x, por lo tanto solamente esto es b entre a multiplicado por x y dividido entre e a la 2 m1 de x, la primera solución elevado al cuadrado, y esto respecto a x. Tendríamos que hacer esta integral, pero vamos a analizar antes de hacer esa integral el caso. Estamos en el segundo caso, ¿no? B cuadrada menos 4ac es igual a 0. Por lo tanto, esta parte es igual a 0 y solamente me queda que m1 es... Si no, estamos en el segundo caso en donde son raíces iguales, y eso ya se ocurre cuando b cuadrada menos 4ac, es decir, el término que está en la raíz es igual a 0, por lo tanto este término no juega y m1 es igual a menos b sobre 2a, ¿no? Para este caso m1, bueno, lo ponemos aquí, ¿no? Para que se entienda. m1 es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Como tenemos raíces iguales, eso implica que esta parte de aquí es igual a 0, ¿no? De aquí comenzamos que esto es igual a 0, por lo tanto solamente yo tengo que m1 es igual a menos b sobre 2a. Entonces, si yo aquí despejo 2m1 tendrá que ser igual a menos b sobre a, ¿no? Menos b, este es a, menos b sobre a. Ok, entonces aquí ya lo puedo sustituir. ¿Cuánto es menos b sobre a? Pues esto es, vamos a ponerlo así, e a la m1 de x, la integral de menos b sobre a vale 2e a la 2m1, ¿no? ¿Por qué? Porque encontramos que menos b sobre a vale 2m1, ¿no? Entonces esto es entre e a la 2m1 de x respecto a x, se cancela este término con este término y solamente me queda la integral del diferencial, que es x, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto vale mi segunda solución? y2 es igual a x, que es la integral del diferencial, y multiplicado por e a la m1 de x. Aquí está mi solución, ¿no? Mi segunda solución. Por lo tanto, la solución general, lo pintamos con un solo color aquí, no, un color específico, no. Entonces simplemente la solución general para este caso, y va a ser igual a c1 y1 más c2 y2, ¿no? Donde esta y1 y esta y2, pues cuando hicimos el análisis encontramos que esta era la forma en que y1 y y2 eran linealmente independientes. Por lo tanto, esta y esta son linealmente independientes. Mi solución simplemente es c1, y1 era e a la m1 de x, ¿no? m1 de x más c2, y y2 es x e a la m1 de x. Ajá. Entonces aquí, si ustedes observan, cuando son casos distintos, pues simplemente se pone c1, la exponencial de la primera raíz, más c2, la exponencial de la segunda raíz. Cuando tenemos casos, las raíces iguales, pues simplemente la primera ponemos como la exponencial de m1 de x, más el segundo término la misma exponencial, pero simplemente le agregamos un valor de x. ¿Por qué sale este valor de x? Pues utilizando el procedimiento de reducción de orden, encontramos que esta y esta función son linealmente independientes, por lo tanto la solución general
cuando tenemos una ecuación o cuando tenemos una solución real y repetida es esta de aquí. Entonces ahora, ¿cuál falta? El último caso, ¿no? Cuando M1 y M2 son complejos conjugados, es decir, cuando el discriminante vale es menor que 0, ¿no? Entonces vamos a analizar el tercer caso. Caso 3. ¿Qué pasa aquí? En este caso 3. Tenemos las raíces conjugadas. Complejas, ¿no? Bueno, entonces, si M1 y M2, estas soluciones de las que nosotros partimos, M1 y M2 son complejos conjugados, son complejos y aparte son conjugados, entonces yo puedo escribir a M1 y a M2 como M1 va a ser igual a una alfa más y veces beta, ¿no? Y M2 alfa menos y veces beta, donde alfa y beta son números reales, ¿no? Pertenecen a los números reales. Ok, entonces esta es la definición de que nosotros, si M1 es un número complejo, entonces es un número complejo, se puede escribir o se escribe como un número, la parte real más y veces un término beta, ¿no? Donde, y también recordemos que y cuadrado es igual a menos 1. Esa es la parte de la teoría de los números complejos. Entonces, si nosotros tenemos que M1 es solución, obviamente también su complejo conjugado será solución, y se puede ver desde aquí, ¿no? Desde la forma en que esta parte es la que le dará la parte imaginaria, porque aquí aparece la raíz de un número negativo. Entonces, si se repite, lo único que cambia es este menos, ¿no? Entonces, por lo tanto, si un número complejo es raíz de esto, pues automáticamente es un número conjugado. Su complejo conjugado también lo será, y se ve de esta de aquí, ¿no? Entonces ya tenemos esto de aquí. Entonces, pues fácilmente nosotros podríamos decir que mi solución aquí, pues ya formalmente, en este caso, aquí formalmente, en este caso no hay diferencia con el caso 1, ¿no? En donde tenemos raíces distintas. Por lo tanto, podríamos decir que la solución general Y va a ser igual a recordemos, es una constante, E a la alfa más y veces beta en X, más otra constante, E a la alfa menos y veces beta, y todo esto multiplicado por X, las soluciones de M1 y M2, ¿no? Nosotros podríamos decir entonces esta sería su solución general, ¿no? Esta de aquí, vamos a ponerla aquí, esta sería su solución general. Pero usualmente pues no nos gusta trabajar con funciones en las que aparecen los números complejos, ¿no? Aquí no hacemos esas cosas.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente le damos le damos la vuelta a la tortilla, ¿no? ¿Cómo? Pues para esto utilizamos la ecuación de Euler, ¿no? Recordemos que nos dice esta ecuación que voy a quitar esto porque no deja ver bien ese igual, ¿no? Ahora sí. Esta sería la ecuación general. No, bien, pues bien, nosotros podremos dejarlo hasta aquí, no habría ningún problema, pero les digo, generalmente no nos gusta trabajar o les da miedo trabajar con las ecuaciones o con funciones donde aparezcan números complejos. Entonces para eso pues simplemente pues se pinta esta solución, ¿no? ¿Cómo? Ahorita vamos a verlo. Dijimos que vamos a utilizar la ecuación de Euler, ¿no? Recordemos la ecuación de Euler que nos dice que E a la I teta va a ser igual a coseno de teta más y veces seno de teta. Aquí donde teta, este teta que aparece aquí, pues es cualquier número real, ¿no? Entonces, a partir de esto, yo puedo decir que E a la I beta x va a ser igual a, simplemente aquí sustituyo el teta por beta x, ¿no? ¿Qué será? Pues el coseno de beta x más y veces seno de beta x. Y E a la menos I beta es igual a, simplemente sustituyo aquí el coseno de menos beta x más y veces seno de menos beta x. Bueno, aquí ¿qué es lo que encuentro? Bueno, simplemente utilizando que el coseno es una función par. ¿Qué quiere decir? Que una función par, f de x es igual a f de menos x, ¿no? Esa es una función par. Y una función impar dice que f de menos x es igual a menos f de x, ¿no? Entonces el coseno es una función par, cumple que la función f de x es igual a f de menos x. Por lo tanto, entonces aquí le ponemos coseno de beta x. El seno es una función impar, entonces cumple esta condición. Pues aquí simplemente este menos pues sale, pues es seno de beta x. Esto es e a la menos i beta x, ¿no? Entonces vamos a ocupar esta expresión, esta de aquí y esta de aquí. Entonces, si yo sumo esta ecuación, si yo sumo estas dos ecuaciones, ¿qué me queda? Sumando esta ecuación que yo obtuve aquí y esta ecuación, yo puedo encontrar una relación, ¿cuál? Que la suma e a la i beta x más e a la menos i beta x es igual a, son signos distintos, se cancelan, entonces solamente me queda dos veces el coseno de beta x. Si yo lo sumo, queda esta ecuación, ¿no? Entonces, si yo resto ahora esta y esta, lo que se me va a ir va a ser el coseno. Si ahora yo resto e a
a la ecuación e a la i beta x, le resto esta expresión, ¿qué me queda? Pues ahora se van, simplemente ahora se van los cosenos, y este menos por menos con este de aquí me va a dar más, entonces ¿qué queda? 2 y veces seno de beta x, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a analizar este caso. Aquí. Dado que esta solución que nosotros tenemos aquí, o dado que esta función que nosotros tenemos aquí es una solución de la ecuación que nosotros trabajamos, esta ecuación, ¿cuál? Con la que iniciamos, ¿no? Esta ecuación. Ajá. Entonces, dado que esta es solución de esa ecuación que yo les mencioné, para cualquier, es solución pues para cualquier solución o para cualquier constante de C1 y C2, ¿no? Obviamente esta es la ecuación, esta es la solución general, por lo tanto es solución para cualquier constante de C1 y C2. Entonces, si nosotros proponemos que C1 y C2 sea igual a 1, si nosotros proponemos que C1 y C2 sea igual a 1, bueno, lo importante es aquí que esta ecuación es solución para cualquier valor de C1 y C2, entonces es la solución general. Entonces vamos a darle una solución particular, donde C1 y C2 sean iguales a 1. Si C1 y C2 es igual a 1, si C1 y C2 es igual a 1, entonces ¿qué es lo que obtenemos? Que Y va a ser igual a ¿cuánto? Aquí lo apuntamos, ¿no? C1 y C2 es igual a 1, tenemos que E a la alfa más I beta de X más la exponencial, vamos a ponerlo aquí. Si C1 y C2 es igual a 1, queda este término, ¿no? Más la exponencial de alfa menos, aquí es menos porque es el otro conjugado, menos y beta de X, ¿no? Entonces, si C1 y C2 es igual a 1, me queda esto de aquí. Entonces, esto que es igual a E a la alfa X multiplicado por E a la I beta X más E a la alfa X multiplicado por E a la menos I beta X. Lo único que hice fue utilizar las propiedades de los exponentes, ¿no? Separarlos. Recuerden, A a la M más N es igual a la M por A la N, ¿no? Utilicé esa propiedad. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Simplemente factorizamos este término que me queda aquí, es igual a E a la alfa X multiplicado por E a la I beta X más E a la menos I beta X. Y esto que tenemos aquí, ¿cuánto vale? Ya lo habíamos calculado, ¿no? Para eso calculamos
esa expresión. A eso se le llama estrategia. Igual a e a la alfa x y multiplicado por dos coseno de beta x, ¿no? Igual a 2 simplemente e a la alfa x multiplicado por el coseno de beta x. Ok, ahora si nosotros lo mismo, no es solución, la solución que nosotros teníamos aquí es solución a la ecuación para cualquier valor de C1 y C2. Entonces, si ahora consideramos C1 igual a 1 y C2 igual a menos 1, ¿qué es lo que obtengo? Que la solución general y me queda como C1 vale 1, por lo tanto me quedaría esta expresión, ¿no? Aquí tenemos que sustituir C1 igual a 1 y aquí C2 igual a menos 1, entonces me quedaría como e a la alfa más y beta multiplicado por x menos e a la alfa menos y beta multiplicado por x. Lo mismo separo, queda, si hago el mismo procedimiento me quedaría x a la alfa x multiplicado por e a la y beta x menos e a la y beta x, ¿no? Entonces este término que nosotros tenemos aquí, ¿qué es? Pues es esto que nosotros encontramos aquí, ¿no? 2 veces 2 y veces el seno de beta x e a la alfa x multiplicado por 2 y veces el seno de beta x igual a 2 y e a la alfa x seno de beta x. Por lo tanto, ahora sí, pues ya tengo, esta sería una solución. Ahora pues desde aquí Y1 y esta sería otra solución Y2. Por lo tanto, ¿cuánto me quedaría mi solución general? Pues la suma es esta Y1 y Y2 son soluciones o son funciones linealmente independientes, ¿no? El seno y el coseno. Las exponenciales son funciones linealmente independientes, por lo tanto, ahora sí puedo poner la solución general. La solución general me quedaría como C1 e a la alfa x coseno de beta x más C2 e a la alfa x, perdón, vamos a ponerle aquí alfa x seno de beta x, o ya escrito de otra forma, una forma más compacta sería e a la alfa x multiplicado por C1 coseno de beta x más C2 seno de beta x, y esta sería mi solución general para el tercer caso. Entonces esta sería la solución general para el tercer caso. Entonces nosotros ¿qué podemos concluir de todo esto, no? Vean, para que quede claro, nosotros encontramos que estamos trabajando con una ecuación de segundo orden homogénea.
Entonces proponemos una solución de esta forma, entonces eso me lleva a solucionar una ecuación algebraica. Si ustedes se fijan, este término, la ecuación característica que nosotros tenemos, es idéntica a la ecuación, de la ecuación diferencial homogénea, solamente que si aquí tenemos segundas derivadas, aquí el grado será de 2, y aquí tenemos primera derivada, el grado será de 1. Como aquí no tenemos elevado a no tenemos una derivada, por lo tanto aquí el grado es 0. Entonces esta ecuación es realmente esta, simplemente que nosotros le ponemos ahora, si es un término, una segunda derivada, queda un m cuadrada. Si es la primera derivada, queda una m. En esa parte no tiene derivada, por lo tanto es un valor constante, no solamente se queda así. Y esta es la ecuación característica. La ecuación característica es idéntica en forma a la parte de la ecuación diferencial homogénea, simplemente con esos casos que ya les comenté. Ok, entonces esa ecuación característica nosotros tenemos que ver que si en la ecuación característica tenemos, en particular para esta ecuación de segundo orden, tenemos las soluciones están dadas por estas, ¿no? Una ecuación característica obviamente va a tener la solución a esta ecuación de segundo orden, o una ecuación cuadrática va a tener dos soluciones, ¿no? De acuerdo al número que tenemos aquí, es el número de soluciones. Entonces podemos tener tres casos. Si las soluciones son distintas, pues simplemente la solución, ¿cómo se pone? Como C1 la exponencial de la primera solución más C2 la exponencial de la segunda solución. Si las soluciones son distintas, tenemos este caso. Si tenemos iguales, entonces la primera solución va a quedar como la solución del caso iguales, ¿no? Pero la segunda solución simplemente le añadimos, a la segunda solución simplemente le añadimos un valor de x. Este x pues salió a partir de la reducción de orden, pero encontramos que pues simplemente es la misma exponencial ahora multiplicado por x. Y en el caso 3, pues la solución a la ecuación general pues simplemente va a ser una exponencial, la exponencial del valor de la parte real. Y si nosotros tenemos aquí una ecuación, en la ecuación encontramos que es un número complejo. Un número complejo lo podemos ver como una parte real más una parte imaginaria. Entonces la ecuación general o la solución general va a ser la exponencial de la parte real de mi solución multiplicada por una combinación lineal de cosenos, de seno y coseno, ¿no? En donde la parte del coseno y el seno va a tener la parte imaginaria, es decir, beta. Una solución, cuando tenemos soluciones complejas, es la exponencial de la parte real más una combinación del seno y coseno, en donde los valores del coseno o los argumentos del seno y coseno van a tener la parte imaginaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos generalizar de esto? Esto es una solución a esta ecuación de segundo orden. Ese fue el análisis para una ecuación de segundo orden. ¿Qué pasa para ecuaciones de orden superior? Es decir, cuando nosotros tenemos, y ya con eso terminamos, ¿no? Como conclusión, ecuaciones de orden superior, es decir, ecuaciones en las que tenemos un an y a la n más a n menos 1 y a la n menos 1, estas son derivadas, más a1 y' más a0 y esto igual a 0. Cuando tenemos estas ecuaciones, entonces la ecuación característica
asociada, pues simplemente va a ser a n, el coeficiente, multiplicado por m a la n, más a n menos 1 multiplicado por m a la n menos 1, y así sucesivamente hasta a 1 m más a 0, y esto es igual a 0. Esta sería su ecuación característica, ¿no? La ecuación característica a la ecuación general con coeficientes constantes, una ecuación de enésimo orden con coeficientes constantes homogénea. Su ecuación característica sería esta, ¿no? Entonces, todas las soluciones, pues obviamente de característica, ¿no? Todas las ecuaciones o todas las formas de las soluciones dependen mucho de las soluciones a esta ecuación característica. Este será un polinomio en m, ¿no? Ok, entonces de acuerdo a este polinomio, pues nosotros vamos a tener que obtener m soluciones, m raíces, tiene m raíces. Entonces no podemos hablar de una forma general como tal porque hay miles de combinaciones, ¿no? Pero supongamos que este polinomio tiene k soluciones reales distintas. Entonces, si tiene k soluciones reales distintas, pues entonces la solución hasta ahí sería C1 e a la m1 de x más C2 e a la m2 de x más, así sucesivamente, ck e a la mk de x. Las demás raíces que hace falta para llegar a n, pues dependiendo de lo otro que sean, si son reales e iguales o son complejas. Pero si nosotros tenemos soluciones reales y diferentes, pues simplemente lo ponemos de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros, entonces, si en dado caso, ahora esta solución de acá nosotros tenemos, tuviera k soluciones, o fuera las soluciones de esto tuviera k soluciones iguales, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, serían raíces de cierta multiplicidad, ¿no? Es decir, de cierta multiplicidad k. Entonces, pues lo que tendríamos que hacer es, si se repitieran, si dentro de esta ecuación diferencial fuera que k tiene k soluciones iguales, pues simplemente habría que ponerle C1 e a la m1, es decir, m1 se repite k veces, ¿no? m1 de x más, aquí tendría que ponerle c2 a x e a la m1 de x. La siguiente sería c2 x a la x cuadrada e a la m1 de x, más así sucesivamente hasta ck x aquí es C3, ¿no? No es necesariamente la misma constante. C3, C1, C2, C3. CK sería X a la K menos 1 multiplicado por E a la M1 de X, ¿no? Ponerle E a la M1 de X. Entonces, dependiendo, como un caso general, pues no podemos explicarlo bien, porque, por ejemplo, supongamos, ¿no?, un caso particular, una expresión o una ecuación de quinto orden, ¿no?, o de tercero, para que sea más fácil. Y' más
y tripima más y prima más y prima más y igual a 0. Entonces la ecuación característica de esta quedaría como m cúbica más m cuadrada más m más 1, ¿no? El coeficiente que acompaña aquí igual a 0. Entonces, dependiendo de las soluciones de esta ecuación, aquí podemos tener muchas combinaciones posibles, ¿no? Tenemos tres soluciones. Podemos tener que las tres sean distintas, que una de ellas sea compleja, por lo tanto su complejo conjugado sería dos complejas, y obviamente tendríamos una distinta, ¿no? Una real. Entonces la otra opción es que sean tres iguales, ¿no? Si estas fueran tres iguales, entonces dependiendo de la forma en que nosotros tengamos las soluciones, pues tendríamos que expresar la solución general como tal. Para esto pues se va a tener, adelante vamos a ver ejemplos particulares en donde vamos a ver, de acuerdo a cada forma particular de las ecuaciones, qué tipo de, cómo se proponen las soluciones. Lo único que sabemos hasta el momento es que cuando tenemos soluciones distintas, se ponen las exponenciales con cada una de las soluciones. Si tenemos soluciones iguales de cierta multiplicidad, pues simplemente se va a poner x. La primera es la normal, acá tenemos la primera solución es la exponencial, la segunda acompañada de un valor de x, la tercera acompañada de un valor x cuadrada, de acuerdo a la multiplicidad de esta raíz. Y pues si tenemos complejos, pues simplemente la solución va a ser la parte real de la solución, la exponencial de la parte real, más una combinación lineal del seno y coseno, ¿no? Donde el coseno va a tener, coseno y seno van a tener la parte imaginaria de esa solución. Ok, entonces hasta acá pues espero que ahora sí ya sabemos resolver ecuaciones homogéneas de coeficientes constantes. Bueno, pues cuídense mucho, ojalá que haya sido de utilidad este video. Nos vemos en un próximo video y hasta luego. Bye.